algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa, Las Palabras de Gracia para tu Vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Muy buenos días tengan ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, que hoy jueves, ya casi terminando la semana, nos encontramos otra vez frente a ustedes en la audiencia de Radio Manantial. Mi nombre es Rosemary Torrico, vengo de parte de Ministerio Palabras de Gracia, donde nuestro pastor Alberto Velasco y su esposa Judith de Velasco nos entrenan, nos enseñan a través del Instituto Bíblico a compartir la palabra que hemos aprendido. Y este hermano es nuestra cancha de box. Acá damos todo lo que tenemos y tenemos muchos espectadores. Y por eso nosotros pedimos al Señor que Él hable a través de nosotros. Hemos estado revisando la epístola de los Gálatas. Espero que ustedes hayan terminado ya ese libro y hayan comenzado Efesios, que tiene mucha riqueza. Pablo enseña a las iglesias, pero nos enseña a nosotros. Si usted dice, es que en la Biblia encuentras todo, ¿pero dónde? Empiece por las epístolas, Gálatas, Efesios, traen mucha riqueza. Y hasta este momento ya sabemos nosotros la palabra de vida, significado de la palabra de vida, la Biblia, el testamento, la heredad que nos ha dejado el Señor. Sabemos cómo es manejar la palabra de tu boca cuando sale y lo que entra también a tu boca. La palabra dice que no nos preocupemos tanto lo que comamos, lo que entra a nuestra boca, sino mucho más lo que sale de nuestra boca, lo que hablamos. Ahora tengo escogido tres puntos muy bonitos y vamos a dividir en tres si acaso nos alcanza para hoy. La primera enseñanza dice, la palabra debe controlar tus valores. Y acá dice en Romanos 8:6, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. No nos estamos refiriendo a la muerte carnal, más a la muerte espiritual, ¿verdad? Pero el que deja que el espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Veamos qué dice en otra versión. Romanos 8:6 dice, el dejarse conducir por el Espíritu Santo produce vida y paz, pero el dejarse conducir por la vieja naturaleza produce muerte. Ahí nos indica, perdón un momentito. Perdonen, disculpen, creo que es este ingreso de la primavera y el polen, pero estamos bien con Dios. Entonces dice, cuando la Biblia habla de la carne, no se refiere necesariamente a lo pecaminoso, o sea, a lo malo, aunque ciertamente la mente carnal está naturalmente inclinada al pecado. Una mente, estoy hablando de la mente, no del espíritu, una mente que se ocupa
de la carne es una mente ordinaria, común, con una mentalidad meramente humana y una vida terrenal. Es decir, todo lo que sabemos en la mente está absorbido por los 5 sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, etc. Las personas que tienen una mentalidad carnal de ese tipo, aunque han nacido de nuevo, imagínense hermanos, si son cristianos, han nacido de nuevo, pero continúan con esa mentalidad carnal, razonan y actúan como los hombres naturales, viven conforme a los sentidos físicos. Tales personas se inclinan y son sensibles a las cosas de la carne. Es decir, lo que ha hecho mi amiga, lo que me ha dicho mi abuelita, lo que veo, lo que el gobierno me dice, lo que hago, están basadas en lo que escuchan. La palabra de Dios y las realidades espirituales del reino no les resultan de mucho interés. Este es un punto que debemos analizarlo, hermano. ¿Realmente no tienes interés de leer la Biblia? Las realidades espirituales del reino no te ayudan, no te gustan. Entonces veremos, no te resulta de mucho interés. ¿Por qué, hermano? Veamos. Ahora bien, la Biblia nos dice que vivir de esa manera es enemistad con Dios. Lo dice en Romanos 8:7. Y vemos otra versión, dice, porque la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Tratemos de cambiar, de renovar esa nuestra mente, hermanos. Acá dice bien claro, se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido. Si no estás obedeciendo la palabra, volvamos, leamos la palabra, obedezcamos. Y la palabra te dice que tienes que amar a tu hermano, ama. Si te tiene que decir, tienes que congregarte, congrégate. Es importante, parece que no, es muy importante. Si te dice la palabra de Dios, haz esto, hazlo. Si la palabra de Dios te dice, hazlo. Es algo espiritual, es algo que viene de arriba, que dura, que es eterno. Lo que quiere decir que los cristianos, estamos hablando de hermanos cristianos, carnales, viven en contradicción con los propósitos de Dios. Oh no, esto no tiene que ser nuestra vida, mi amados. No se sujetan a la palabra. Por lo contrario, hermanos, debemos sujetarnos nosotros a la palabra. Lo que le encamina a la muerte. Si no te sujetas, tienes una muerte espiritual. ¿Quién sabe que vas a llegar a un coma espiritual? Quedar destruidos de la gracia y el poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Por qué habría alguien de rebajarse a este nivel de vida tan miserable? Porque si no estás con Dios, si no escuchas la palabra, vas a analizar, vas a dar veredictos erróneos, vas a obrar de ese modo. ¿Por qué te nivelas, te bajas de nivel a una vida miserable por no aprender la palabra? Es tiempo, volvemos en un minuto y le decimos, Señor, Dios, discúlpame, pero a partir de ahora no me voy a revelar a tus propósitos. Y cambia la vida, hermanos, cambia. Tengamos la mente puesta en el Espíritu. Eso es importante. Y sometámoslo a la palabra de Dios. Niégate a interesarte y dejarte atraer por las cosas de la carne. La Biblia dice, los que viven conforme a las cosas de la carne, los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Volvamos a leer este lugar, Romanos 8, y vayámonos a un versículo anterior. ¿Y qué dice? Los que se dejan dominar por la baja naturaleza. O sea, cuando estamos en la naturaleza de Dios, es una naturaleza divina, hermosa.
Pero si tú te dejas dominar por la baja naturaleza, viven solo para autocomplacerse. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu Santo se conducen como agrada a Dios. Ahora, ¿qué es lo que decides tú? ¿Agradar a Dios? Somos hartos, hermanos, los que queremos agradar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra mente, lo único. ¿Cuáles son las cosas que te interesan? Recuerda que donde está el tesoro de un hombre, ahí está su corazón. Si te estás dedicando a algo, otra cosa es tener un hobby, pero si te estás dedicando a otras cosas que no son de Dios, ahí va a estar tu corazón, ahí va a estar tu vida. Analiza tú, ¿vale la pena? Cuando tus intereses y esfuerzos se centran en Cristo, en su Evangelio, en poder decir buenas nuevas y en la vida eterna que nos ha sido concedida, podemos decir que tenemos una mente puesta en las cosas del Espíritu. Así pues, la palabra de Dios debe controlar tus valores, tus ideas, tus opiniones, tus decisiones. Miren estas 4 palabras que dirigen nuestra vida, hermanos. Valores. ¿Qué valores te has puesto? Amar, odiar, hacer el mal. Tus ideas. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Para qué van sus ideas? ¿Para ayudar a los demás? ¿Para fortalecer a los demás? ¿Para hacerlos crecer a los demás? ¿O no te importa los demás para llegar a un lugar? Tus opiniones. Cuando tú hablas a la gente y te pida, oye, ¿qué opinas? Tus opiniones van a estar de acuerdo a eso, hermano. Las mías también. Y las decisiones que vamos a tomar van de acuerdo a eso. Ahora es bien lindo decir confesiones. Y una de las confesiones que más me gustó, mire, ¿qué dice, hermano? Y si puede repetirlo está bien. Mi vida no está condicionada ni por lo que siento, ni por lo que percibo a través de mis sentidos físicos. He nacido de nuevo y estoy llena del Espíritu Santo con la mismísima vida de Cristo en mí. Por ello, no soy ordinario, no soy una persona común. Mi mente y mis emociones están centradas en el Señor y en todo lo que es de Cristo, su Evangelio y su reino eterno. Hermosa confesión, ¿verdad? A mí me gustó esta enseñanza. Espero que a ustedes les ayude, porque no venimos a juzgar, no venimos a condenar lo que haces, sino a decir, hermano, haz esto, te va a ir mejor. La palabra de Dios dice esto. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con la segunda enseñanza. El segundo grupo, esta enseñanza es linda. Dice tus palabras y tu vida. Nos vamos a Mateo 12:37, donde dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice acá en la otra versión, es la 37, dice, lo que cualquier persona diga ahora determina la suerte que le espera. O será justificado por ellas o será condenado. Importante las palabras, hermano, lo que sale de tu boca. Estas palabras
tienen una energía creativa. Las palabras tienen entidad material, tienen sustancia y nunca mueren. Por eso a veces digo, es preferible que le pegues a que le digas cosas. Obvio que no es tampoco pegar, ¿no? Cualquiera, pero es preferible que agarres un cinturón y le des uno a tu hijo a que le digas palabras necias. Nunca estas mueren. Jesús nos mostró cómo usar las palabras. Para cada milagro que realizó y en cada bendición que impartió, el Señor usó palabras. Jesús habló y todo lo que declaró se hizo realidad. Imagínense qué fuerte es la palabra. Jesús nos mostró que la fuerza más poderosa que existe en la vida es la fuerza de las palabras. La fuerza más poderosa que existe en la vida es la fuerza de las palabras. Y por ello nos advirtió que no pronunciáramos palabras vanas e inoperativas. En Mateo 12:36, ¿qué nos dice? Les aseguro, dice, que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan en forma descuidada. Palabras vanas e inoperativas. En Juan 6:63 afirmó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso debemos lograr las palabras divinas, absorberlas, y no las palabras de una persona en común, de una persona ordinaria, que es de la tierra, que absorbe todos sus conocimientos a través de sus sentidos. Sin embargo, hay gente intelectual, capaz, pero le falta algo más lindo, más fuerte, la parte espiritual. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice. Si pronuncias las palabras que Dios ha mandado que se declaren para alcanzar la salvación, serán salvos, dice. Pero si no lo hacen, así de sencillo dice la palabra, están condenados. Si lo haces, estás salvo. Si no lo haces, estás condenado. Para quienes hemos nacido de nuevo, hay bendiciones. Hay bendiciones inescrutables, dice la Biblia, o sea, inmensas, grandes, lindas. Pero para disfrutarlas, esas bendiciones, es preciso creerlas y afirmarlas. O sea, no solo ser partícipe de la naturaleza de Dios, es decir, aceptado a Señor como mi Salvador. No solo eso, sino para disfrutarlas, esas bendiciones inescrutables, aparte de aceptar al Señor, invitarlo a que venga a tu corazón y que sea el Señor de tu vida, es preciso creer. Y el tercer punto, afirmarlas. Ser salvo, creer en la palabra y afirmarlas. 1 Pedro 3:10, ¿qué nos dice? Vamos a buscar otra versión. Dice: si desean una vida feliz y agradable, refrenen su lengua y no mientan. Dime tú, hermano, que si no encontramos en estas cosas enseñanza. Te está diciendo tu heredad, te está diciendo tu testamento, haz esto y esto te va a pasar. Si deseas una vida feliz y agradable, refrena tu lengua. ¿Quieres decir algo bonito? Dilo. Pero si estás por decir algo feo, mejor cállate. Tenlo para ti. Dice que el que quiere amar la vida y ver buenos días, ha de hablar de manera sana. Qué hermoso. Hablemos de manera sana. Aun cuando estés renegando, cuando llegas a un momento en que como humano algo te molesta, habla palabra sana. El lugar en el que te encuentras en la vida,
O sea, ahora, en este momento, ¿cómo estás? Prosperada, sana, en paz, tranquila. Es el reflejo de lo que has estado diciendo a lo largo de tu vida. Si tú te pasas, ¿cómo estás? Mal. El Señor me está dando prueba. Es consecuencia de lo que dices. ¿Cómo estás? Mejorando, en victoria. Él ya me ha sanado. Voy a estar mucho mejor, cada vez más próspera, vendiendo harto, con clientes. No digas lo que veas en forma física, es decir, lo que tú estás viendo. Tú estás viendo tu tienda, tu local vacío. Ve tu local lleno y empieza a pronunciar, a decir, yo voy a tener ventas. Mis clientes vienen que ya no pongo manos para atender. Di palabras de vida, di palabras que te van a mejorar tu vida. Así pues, edificaremos nuestras vidas con las palabras correctas. Declara palabras que sean coherentes, hermano, con la gloriosa vida de justicia, paz, salud, riquezas y gozo que tienes en Cristo. Porque si decimos, la Biblia dice, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y después dices, hermana, estoy viajando a España, por favor me lo oras. No sé cómo me va a ir. No hay coherencia. O crees en la palabra y la afirmas, o te hundes, o estás hablando un idioma normal, un idioma ordinario. Depende de ti, hermana. Edificaremos nuestra vida con palabras correctas. Si el Señor me dice, yo estaré contigo, yo digo, aleluya, donde vaya, avión que tome, bus que tome, estaré bien. Porque Él ha dicho que Él estará conmigo donde quiera que yo vaya. Esas son las palabras correctas que tenemos que decir. Y hay una oración hermosa también que dice, mire, escuchen, hermanos. Gracias, Padre, por concederme una extraordinaria vida de justicia, una extraordinaria vida de paz, una extraordinaria vida de éxito y de potestad. Yo soy indestructible, invencible, soy eterno, en virtud de tu vida y tu gloria en mí. Tu gracia, tu sabiduría, tu justicia son manifiestos en mi vida y en todo lo que hago, en el nombre de Jesús. Hermosa oración que podríamos aumentarle a nuestras diarias oraciones. Gracias, Padre, por concederme una extraordinaria vida de justicia, paz, de éxito, de potestad. Yo soy indestructible, invencible y eterno, en virtud de tu vida y tu gloria en mí. Tu gracia, tu sabiduría y justicia son manifiestas en mi vida y en todo lo que hago, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ese sí que es palabra. Ahora, brevemente decimos el comienzo de otra nueva palabra para ustedes. No te excedas. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Continúa, diremos, con el mismo tema. Otra enseñanza: en tu vida personal como hijo de Dios, has de manifestar la palabra en todo lugar y en todo tiempo. No des lugar a que una manera de hablar desordenada afecte negativamente a la acción de la palabra en y a través de ti. Es decir, donde estemos, hablamos bien. No es que en la iglesia vamos a hablar cosas bonitas con nuestros hermanos, cosas bonitas, pero cuando estamos con nuestro grupo de la escuela o del colegio o los vecinos que no llevan nuestra misma sentir, no podemos ingresar en sus palabras soeces y hablar mal. Podemos escucharles, pero no integrarnos a ese mundo. Has de manifestar la palabra en todo lugar, dice. Nunca seas vulgar en tu manera de referirte.
y peor a la palabra de Dios. No seas irreverente con la palabra. Dice, ni desdeñes lo que Él ha hecho en ti. No te olvides lo que Él ha hecho en ti, que te ha dado salvación, te ha sacado de un fondo terrible y te ha puesto en su gracia, te ha puesto en su naturaleza. Tú tienes una naturaleza de amor. No lo olvides ni desdeñes lo que Él ha hecho. Sé siempre consciente del honor que el Señor ha conferido a tu vida, de manera que si bromeas, nunca sea en contra de la palabra, ni atentando contra tu identidad y herencia en Cristo. Hermanos, los bendigo. Ya están ustedes, estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso que tengan muy hermoso día. Este fin de semana que se acerca, congréguense, hermanos. Vayan a una iglesia, aprendan de la palabra, aliméntense. Lindo fin de semana para ustedes. Que les vaya bien. Ahora, en estas sesiones estamos viendo las realidades de la redención. Ya hemos hablado de la realidad de la redención y hoy vamos a hablar sobre la integridad de la palabra de Dios. Hay dos cosas que quiero terminar sobre la integridad de la palabra, y si hay tiempo hablaremos también un poco de la realidad de la justicia. Efesios capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, el ungido y Mesías, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, el ungido, a los que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el ungido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el ungido, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo el ungido, y por su unción, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo el ungido, según el puro afecto de su voluntad. De su voluntad. Dios te conoció, Él te aceptó en un perfecto estado antes de la fundación del mundo. Aleluya. Te conoció, te aceptó santo y sin mancha delante de Él en amor. La palabra dice en Tito 1:2 que Dios, que no miente, prometió vida eterna desde antes del principio de los siglos. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús. La palabra dice en 1 de Pedro 1:20 que Jesús fue destinado antes de la fundación del mundo, y en Apocalipsis el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así que cuando llegó el pecado y la muerte, Dios ya había resuelto el problema del pecado, ya estaba planeado, ya estaba consumado. Hebreos 4 dice: la obra se terminó antes de la fundación del mundo. Ya estaba hecho el plan de redención, terminado. Él lo hizo todo, no por el pecado, sino para que no perdiéramos lo que nos había dado. ¿Ves? Nosotros solo tenemos un concepto de lo que es el pecado, porque eso es lo que pasó. Pero quizá pudo haber habido otras cosas desastrosas, no sabemos, no lo sabemos. Es decir, Dios sabe todo lo que no sabemos.
Pero Él tenía todo solucionado, porque Él es la respuesta a todo lo que ha pasado, lo que pudo haber pasado, lo que no pasó y lo que pasará. Jesús es la respuesta a todo y consumado es. Aleluya, gloria a Dios. De un grito de gozo, gloria a Dios. Aleluya al Cordero. De modo que esto es real. Dios te conocía antes de que pecaras, de que cayeras o de que te metieras en enredos. Nuestra redención no es el segundo plan. No es algo que se le ocurrió a Dios, pues ¿qué vamos a hacer? Arruinaron todo lo que había planeado, pero quizá los podamos ayudar. Después de todo, no son más que pecadores salvados por gracia. Bien, nuestro problema es que esa idea no es de Dios, sino nuestra. Es como si Él pensara así, pero Él no piensa así. Tenemos que descubrir sus pensamientos y sus caminos, que son más altos que los nuestros, y renovar nuestra mente, pensar como Él y aprovechar todo lo que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Él te vio y te conoció y ya había hecho todos sus pactos antes de crear a Lucifer, antes de que sucediera cualquier cosa en el mundo material. Ahora, la integridad de su palabra, si recuerdas, al hablar de la integridad de la palabra, descubrimos en Juan 1 que en el principio era el Verbo y este era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada fue hecho. Ahora, a fin de entender mejor, vamos a usar tanto el término, la palabra, como el verbo al referirnos a Cristo. En el principio era la palabra y esta era con Dios y la palabra era Dios. Esta era igual. En el principio con Dios. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, sin la palabra, sin Dios. Son lo mismo. Ahora, ya les sugerí que vieran las referencias de los pasajes que leemos. Usen una concordancia y busquen esos versículos. Aunque lleva tiempo, vale la pena. No se hace en 15 minutos. Pero búsquelas todas, consulte las referencias de los términos Dios, las referencias de luz, las referencias de vida. Busque los términos palabra y Él cuando se refieren a Dios. Y verás que la palabra dice, Él es nuestra vida. La palabra es vida. Jesús es la vida. Amén. Verás que la palabra dice que Dios es luz, Jesús es la luz del hombre, que la palabra es luz a nuestro camino y que su palabra trae luz. Aleluya. Así que Dios y su palabra son lo mismo, no se parecen, son lo mismo. O sea, esta palabra escrita no es un libro acerca de alguien, este libro es alguien. Amén. Ahora, lo otro que ya señalamos y que quiero recordarte antes de que veamos lo último de hoy, en Hebreos capítulo 4 dice, la palabra es viva, está viva, esta palabra es Dios, Dios y su palabra son uno. Jesús fue tentado en el monte, ya que Jesús nació en este mundo bajo la misma autoridad de la maldición. Aunque tuvo que vivir en ella, pero no era de ella. El hombre fue la figura clave tanto en la caída como también en la redención. Fue el hombre quien trajo el pecado y la muerte por el pecado. El hombre comenzó el ciclo de la muerte. Así ningún hombre era capaz de pagar ese precio, porque había nacido a semejanza de su líder espiritual.
Alguien tenía que pasar esa prueba, la que Adán falló. Alguien tenía que pasarla, pero tenía que ser total y absolutamente legal. El cielo es muy, muy justo, porque Dios es justo y nada de Él puede ser violado. Había que hacer justicia, pero ¿quién la haría? El plan de redención requería de otro Adán. Hacía falta otro Adán, alguien que tomara ese mismo lugar, alguien que se levantara con la gloria de Dios, que se levantara como descendiente de Dios, que tuviera un cuerpo de carne, sangre y hueso, alguien que pudiera hacerle frente al mismo Satanás. Ahora, cuando Jesús pasó la prueba, estaba en condiciones mucho más graves que las que estaba Adán antes de que éste cayera, porque Adán estaba mejor frente a Satanás, pues Satanás ahí no tenía autoridad, solo podía hacer intentos por convencerlo. La pequeñísima porción de autoridad que tenía, que era extremadamente limitada, le fue dada nada menos que por una bestia, y usó el cuerpo de esa bestia para presentarse no ante Adán, sino ante su esposa. Y la engañó a ella, pero no al hombre. Y Adán estuvo ahí con él y oyó todo eso. Adán tuvo todas las ventajas porque tenía autoridad sobre la misma bestia. La serpiente. Compáralo con Jesús cuando enfrentó a Satanás en la tentación. Jesucristo era humano como tú y como yo, pero sin pecado. Así llama la Escritura al último Adán. No hace falta otro, este pasó la prueba. A él no se le llama el segundo Adán, él es el último Adán. Le llaman el Hijo del Hombre. Y verás que si haces bien tu tarea de buscar la frase hijo de hombre, significa hijo de Adán. Y Satanás lo enfrentó cuando Jesús estaba en su punto más vulnerable. Cuando él tenía tan solo 10 años, era tan hijo de Dios como cuando tenía 30 años. Pero llegó su tiempo. En el río Jordán vino el Espíritu Santo sobre él y lo condujo hacia ese árido desierto. Y no solo eso, sino que ayunó 40 días. Inicialmente tenía que pasar la prueba de la comida. Él ayunó 40 días, nos dice la Biblia, y tuvo hambre. La ciencia médica te dirá que pierdes el apetito. Si no comes, lo pierdes en 4 días, a veces en 3. Pero después de 4 días, la comida se va de tu pensamiento, se va el hambre, se te va. Y usas las reservas de tu cuerpo, pero cuando esa fase pasa, el hambre regresa y te comienzas a debilitar. Tu cuerpo consume tus órganos internos para mantener el cerebro vivo. Tu cerebro es lo último que morirá por el hambre. Así, eso comenzó con Jesús y luego Satanás llegó y dijo, convierte estas piedras en pan. Ahora, estoy explicando esto para que veas algo. Estaba solo, no tenía a su lado un amigo que lo ayudara. Nadie estuvo con él, sí, el Espíritu Santo, pero él estaba ahí, con hambre, bajo presión,
por 40 días. Toda la existencia eterna de la humanidad pesaba sobre sus hombros. Pecar realmente no era imposible para Jesús. Si pecar hubiera sido imposible para Él, esa no habría sido una tentación. Pero tuvo que vencer la tentación bajo una enorme presión. Piensa en la tentación: póstrate ante mí una vez y te daré todo esto, en vez de que sufras la cruz y te arriesgues a ir al infierno. Ahora escuchen, nosotros vemos esto en retrospectiva, sucedió hace 2000 años. Pero tienes que cambiar la perspectiva y ver el otro aspecto de este asunto. ¿Había sido levantado a alguien del infierno y hecho la justicia de Dios? No. ¿Quién sabía si Dios podía hacerlo? Jesús tuvo que confiar en que Dios podía. Tuvo que confiar que si se sacrificaba, su Padre lo sacaría de ahí. Tuvo que confiar en eso. No tuvo más evidencia que la palabra de Dios escrita. Él no tuvo más evidencia que tú. Y en ese momento, cuando toda la eternidad estaba en juego, todo el cielo queda en silencio esperando ver qué va a hacer. Se acaba hoy, y si se acaba hoy, Satanás se vuelve Dios. Bueno, le diré algo: si se hubiera vuelto Dios, no habría durado más de medio segundo, porque todo se habría acabado. Porque en Dios ya existía el pacto con Abraham: guardaré mi promesa a ti, te lo juro por mí mismo. En otras palabras, me destruiré antes que mentir. Bien, si Dios hiciera eso, ¿qué mantendrá vivo a Satanás? Nada. Todo volvería a ser absolutamente nada. Del todo nada. Ni se puede percibir. Es decir, tu mente no lo puede concebir, pero así fue. Y en ese momento, ¿de qué dependía Jesús? Oh, hasta me da escalofrío de solo pensarlo. ¿En qué confiaba? Usa tu imaginación, piensa en todo. Podía haber llamado a una legión de ángeles, podía haber hecho esto o aquello, pero de todo lo que pudo hacer, ¿qué hizo Jesús? Puso la existencia eterna de la raza humana, la eternidad de Dios, todo el cielo, todos los ángeles, todo estaba en juego. ¿En qué confiaba Él? Lo que salió de su boca fue: escrito está. Esa es la integridad de la palabra de Dios escrita. Amén. Justo eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, esta palabra, este gran ser vivo con el que tratamos, como dice en Hebreos, en el capítulo 4, verso 12 al 16, esta es una palabra más segura que la voz audible de Dios. Comencemos ahí donde quedamos antes, en Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, el ungido, al ver con nuestros ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos otra voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Bien, quiero que vean que en el verso 19 no dijo: ahora tienen
Es decir, nosotros escuchamos la voz de Dios del cielo, pero no consideramos que ustedes puedan tener algo tan bueno, aunque al menos tienen la palabra escrita. No, eso no es lo que él dijo. Él dijo, tenemos también la palabra profética más segura. Bien, este es un hombre que siguió los pasos de Jesús. Este hombre escuchó la voz audible del Dios Todopoderoso. También en una visión vio a Moisés y Elías hablándole sobre su muerte. Los oyó, fue testigo, vio todo eso y dijo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, quiero que observen esta afirmación que hizo el apóstol Pedro. Él dijo que no hay interpretación privada de esto. Él habló de Jesús, el lucero de la mañana que se levanta en nuestros corazones. Él habla de la revelación que viene a tu espíritu y que también ilumina tu mente. Esto es lo que el apóstol Pablo llamó en Colosenses, si bien no lo dice así en la Reina de Valera, cuando ves en el texto griego habla de un conocimiento exacto y preciso. Las clases que imparten en nuestras escuelas, el conocimiento que compartimos sobre matemáticas y demás, y nuestros libros escolares han sido escritos de acuerdo a lo que ya aprendimos y nos llega por medio de los 5 sentidos. Amén. O sea, el maestro se para frente a la clase y habla, explica todo acerca de las leyes que gobiernan la materia que estés estudiando. Si son idiomas, verán las leyes de los idiomas. Si son matemáticas, verán las leyes de las matemáticas. Si es ingeniería, verán las leyes que gobiernan esa rama de la ingeniería. Si el maestro tiene un impedimento para hablar y yo para oír, estaremos en problemas. Amén. Si él no puede hablar y yo no puedo oír, entonces estaremos en problemas. O si es al revés, de todos modos la comunicación es mala. Hay barreras o dificultades para empezar y además esto impedirá que la verdad salga a la luz. Sus deducciones lógicas vienen de la experiencia que dan los años, pero hay que revisarlas y actualizarlas. La verdad no se tiene que revisar, pues es la verdad. Nuestro problema en ese sentido es que el hombre está destituido de la gloria y aún rodeado de la maldición, sin conocimiento de lo que le rodea. Ahora, el conocimiento exacto es el que imparte el Espíritu Santo a tu espíritu, y ese conocimiento se transfiere por revelación a tu espíritu directamente y hace que tu mente sea fructífera. Y es como si se encendiera la luz. Lo vemos en frases como, por fin se me encendió el foco y ya veo. ¡Tarán! Por fin entendiste. Ahora, lo que quiero que veas ahí, vuelve a la Escritura otra vez, entendiendo primero esto. Debes meditar en esto hasta que lo sepas por revelación. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y dijo, tenemos una palabra profética más segura. No hay duda de la palabra escrita. En un tiempo Dios habló audiblemente y Jesús lo oyó. La gente pensó que era un trueno, pero era Dios hablando.
Pero había un elemento de mucha incertidumbre en eso. Hay incertidumbre entre la gente respecto a los dones del Espíritu. Mucha falta de entendimiento acerca de los dones, pero hay algo de certeza sobre esto, porque la Biblia dice que los dones del Espíritu se manifiestan como Él quiere, y hay quienes siguen tratando de descifrarlo. Pero no entiendo eso. Voy a una reunión de Benny Hinn y veo mucha gente que sana y otros que no. No entiendo esto. Ahí entonces hay algo de incertidumbre. Pero no hay ni un rasgo de duda con la palabra de Dios, porque dice exactamente lo mismo siempre, sin cambiar cada vez que la tomas. Amén. Y este es mi punto aquí. Tenemos la palabra profética más segura, hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que venga la revelación de la palabra. Es la promesa de Dios segura. Puedes ir a su palabra escrita e ir a sus abundantes y preciosas promesas. Pedro también escribió esto en el mismo libro y dijo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina de Dios, porque Él nos ha dado a través de esas promesas seguras, escritas, todo lo que pertenece a la vida y la piedad.